Estimados ingenieros, como siempre, es un placer saludarles, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un recorrido por una estructura metálica que tiene unos perfiles, como se pueden observar, cuadrados de acero, al que le llegan unos perfiles tipo I o perfiles tipo W, como se les suele denominar en países como México o Perú. Muy bien, entonces estos perfiles, principalmente de columnas, son los que son un poco complejos de revisar, de analizar en cuanto a su comportamiento, porque no tenemos una previsión a nivel de normativa de cómo se van a comportar estos perfiles, porque la unión de esta caja cuadrada con este perfil tipo I no está precalificada. Esto significa que no existe una unión que podamos decir como unos lineamientos seguros a nivel de normativa, incluso constructivos, que podamos seguir al pie de la letra para desarrollar un tipo de unión que no tengamos problemas en un sismo elevado, por ejemplo, o con una situación que no sea deseable para la edificación. Esto se puede observar si hacemos una revisión con el programa de ZIPE Connect Steel, el cual nos permite discretizar por elementos finitos cada una de estas chapas que forman parte del sistema. En este caso vemos este elemento, que no deja de ser una lámina. En ZIPE 3D se pueden modelar láminas, ya lo saben. También se puede modelar pues una situación como esta, pero el programa de ZIPE Connect Steel está preparado para calcularnos el cálculo de la soldadura, lo cual evidentemente no pudiéramos hacer o no podríamos hacer en ZIPE 3D. Y luego tenemos un cálculo de los perfiles, donde asociados a una normativa nos dice si estamos pasándonos de la deformación plástica máxima que se produce para una combinación de cargas determinada. Bien, entonces aquí tenemos la solución definida en el programa. Hemos hablado en otros videos de cómo introducir este tipo de uniones, cómo trabajarlos, pero en este video vamos a hablar a nivel conceptual, a nivel de una idea genérica que tenemos que tener cuando nos soliciten, nos encarguen alguna obra que requiera de la utilización de estos perfiles o por conveniencia queremos utilizarlos. Bien, vamos a hacer una puesta en escena de los principales conceptos que tendríamos que manejar para hacer este tipo de construcción. En primer lugar, saber que no es una unión precalificada, es decir, no está alineada con un código normativo que la controle y que nos establezca como premisa inicial que es una unión que tiene pues asociado una normativa detrás que la respalde como una unión segura. Esto no existe. Sí que es cierto que existe una unión patentada que crea aquí una especie de collar en todo este sector que es realmente lo que soporta las tracciones o compresiones de la unión, y este collar es el que luego conecta con una serie de elementos pues con este elemento tipo viga, ¿no? Pero estamos hablando de una unión patentada que no es esta de aquí. Lo que sucede es que por rapidez de construcción en muchas obras de Latinoamérica se utiliza para formar esta sección, se utilizan dos perfiles contrapuestos tipo G. Lo vamos a ver ahora, vamos poco a poco. Entonces, para hacer esta solución se le colocan perfiles tipo G de esta manera. Como estoy dibujando, tal vez tendría que hacer el dibujo con otro color para que se vea mejor, pero espero se entienda. Y luego, en esta junta, lo que se hace es soldar, ¿no? Para tener los dos perfiles soldados. De esa forma se construye y de esa forma se construye esta sección. Bien, vamos a ver algunas imágenes de los perfiles que se utilizan para hacer este tipo de secciones. Veríamos pues esta imagen en la que tenemos los perfiles tipo G, que son provenientes de un catálogo. Pueden utilizar catálogo DIPAC, Novacero, dependiendo de si están en Ecuador o están fuera de Ecuador. Tendrán que utilizar el catálogo del proveedor que esté más cerca de la zona, que les entregue precios más económicos. En este momento estoy observando un catálogo de DIPAC y observamos que los espesores parten desde 2 milímetros hasta 6 milímetros, lo cual nos limita en cuanto a la elección de utilización de estos perfiles. Básicamente no podemos hacer el perfil que queramos, no podemos obtener la sección que queramos, estaremos limitados a una columna de 300 por 200. También cabe decir que en algunos puntos
se pueden colocar elementos rigidizadores, como estos de aquí que estamos viendo, como puede ser este de aquí. Vemos que es una cuestión totalmente artesanal, prácticamente. Esto no es un perfil que se compra directamente, sino que se tiene que fabricar. Perfecto, entonces, visto esto, lo que voy a hacer es una explicación en la que mediante el programa de Cipe 3D vamos a plantear esta solución. En primer lugar, tenemos que ir a barra, crear piezas, y de aquí hasta aquí crear la pieza. Vemos que ya existe una pieza equivalente. Bien, a partir de aquí no es nada del otro mundo, sino que tenemos que ir introduciendo las cargas. Entonces en cargas voy a editar cargas sobre paños para ver las cargas que se han colocado. Vemos que existe una carga muerta de 1 tonelada por metro cuadrado. Es una carga enorme, pero es para que se vea o se exagere los efectos sísmicos que van a producirse en la unión. Y tenemos la carga Q1, que sería la carga viva. Seleccionando la norma de Ecuador en datos generales, sabemos que si colocamos aquí 0,25 estaremos utilizando parcialmente esta carga viva para las ecuaciones sísmicas. Si coloco 0, elimino totalmente la participación de la carga viva. Por lo tanto, lo importante sería esta carga muerta que se ha colocado a efectos sísmicos. Muy bien, entonces a partir de aquí ya vemos que es sencillo la configuración de este ejercicio. Aquí en barra de escribir disposición, estas barras tienen una disposición en la que hemos ajustado a este punto superior todas las barras. Y las columnas tienen el punto de disposición en la parte central. De forma que si visualizamos la vista 3D de la estructura, vemos que las piezas llegan de forma centrada y de esta manera podremos estudiar esta unión que es la que queremos trabajar, donde vemos que la pieza continúa, la pieza de la columna, es continua en todo su recorrido, desde la base hasta la parte superior, y no tendremos problemas para revisar o analizar o estudiar esta solución. Bien, una vez hemos calculado la obra, tenemos la posibilidad de ver los desplazamientos, podemos ver, por ejemplo, la deformada, y veríamos qué sucede a nivel sísmico. Tenemos para modo 1 en X o modo 2 en Y probablemente un conjunto de esfuerzos. También es muy importante la dirección de reparto de cargas, que hará que se cargue mucho más unas vigas que otras. Sin embargo, esto no es ahora mismo el motivo por el cual estoy haciendo este video, sino que estoy haciendo este video para que nos fijemos en lo que le sucede a la unión cuando la estudiamos por elementos finitos. Entonces esta unión es la que estamos trabajando. Hemos hecho videos donde hemos definido estas uniones. Hemos explicado cómo conectarlas, cómo introducir estas soldaduras y cómo pasar a la parte analítica, donde estamos ahora revisando. Y si hago clic aquí en editar y hago clic en la unión, como ya la he trabajado previamente, ya tengo las soldaduras definidas que han sido introducidas manualmente con un espesor de 4 las alas y 4 el alma, con 2 ajustes muy sencillos, y ya podemos pasar a la parte de cálculo, donde estamos ahora mismo revisando ya el cálculo hecho con estas cargas tan elevadas que nos van a dar una idea de qué es lo que le puede pasar a este tipo de solución. Y esto es para que podamos estudiar qué es lo que le pasa a una estructura como esta cuando tenemos un perfil como este, que está vacío, no está relleno de hormigón. No podemos estudiar una solución en la que tengamos, por ejemplo, una situación parecida. Sería bastante complicado llegar a modelar una solución como esta, donde existan tantos elementos que rigidizan ese nudo, la parte interior del nudo, ¿no? Perfecto, seguimos con la explicación. Vemos que tenemos casos de carga donde participan combinaciones de carga gravitatoria y carga sísmica combinada. Veríamos que aparece aquí sismo en X, sismo en Y. Cuidado que puede que alguna de ellas sea la más desfavorable, pero ya tendríamos en la parte derecha todos los aprovechamientos en función a las combinaciones más desfavorables. Vemos que para soldaduras la más desfavorable es esta de aquí, que no incluye una carga de sismo. Bien, luego tenemos los perfiles que vemos que estarían fallando. Estos perfiles tendrían deformaciones superiores a las admitidas porque estamos superando el valor límite de 5% de deformación plástica del elemento. Estamos en un 39%, de manera que queda evidenciado que este tipo de solución, cuando tenemos cargas fuertes y tenemos un sismo fuerte,
vemos cómo prácticamente la unión queda pues destrozada, ¿no? En tensiones de von Mises se puede ver con mayor claridad las zonas que se estirarían y las zonas que se comprimirían. Veríamos cómo la malla queda deformada de esta manera y se puede intuir que si se rellena de hormigón toda esta zona, este núcleo, es probable que la zona que se está comprimiendo, que sería la zona de abajo en este caso, en esta situación, pero ¿qué es lo que le pasaría a la parte superior? Que igualmente se traccionaría, porque el hormigón estaría ahí para evitar que se comprima hacia adentro el perfil, pero cuando se tracciona, es decir, el momento flector negativo en la parte superior, que va a suceder 100%, pues va a traccionar, va a estirar de alguna manera esta plancha metálica que conforma la columna, lo cual nos va a inducir a la falla que estamos viendo en este instante. Excelente, entonces en este instante de este vídeo vamos a recordar el concepto de compacidad sísmica de sección. Bien, si abro este documento, que es un PDF, que es concretamente la norma de acero, que recoge una tabla de la normativa de Estados Unidos, en la que es aplicable para prácticamente toda Latinoamérica que utilice estructura de acero en zona sísmica, tenemos una tabla muy representativa que nos indica si los perfiles son compactos sísmicamente o no son compactos. Vamos a hacer más grande esta imagen para verlo con mayor claridad y veríamos que para este tipo de elemento tendríamos una relación de 0.30 raíz cuadrada de E dividido FY de la pieza. Entonces, dependiendo de si es grado 50 o A36, esta pieza tendrá que tener una relación de ancho-espesor diferente que cumpla como mínimo este valor. Y aquí tenemos una cláusula en la parte inferior donde nos dice que la relación de ancho-espesor para una columna que está comprimida tiene que cumplir esta serie de valores. Tenemos aquí este valor CA, donde tenemos el axil que baja por la columna, dividido por pues, una serie de valores que tienen que ser estudiados, pero en definitiva también nos establece una relación del ancho-espesor que tiene que cumplir esta columna. Cabe decir que está en función del axil que baja por ella. Si el axil o la carga axial que baja por la columna es elevada, entonces las condiciones de espesor, relación de ancho-espesor de esta sección tienen que ser mayores o menores. Les voy a poner un ejemplo. Pues en alguna ocasión que hemos hecho algún tipo de proyecto en Ecuador, las entidades, sobre todo en el año 2014, nos hacían observaciones de que las secciones que estábamos trabajando para columnas no cumplían con la compacidad sísmica. El no cumplir con la compacidad sísmica se refiere única y exclusivamente a no cumplir con estas especificaciones que estamos viendo en pantalla en este instante. Es decir, no cumplimos tanto para vigas con estas referencias, con estos límites, o no cumplimos para columnas con estas referencias. Ya digo, hay que verse estas fórmulas. En este video a lo mejor no da tiempo a explicarlo, pero decir sencillamente que están en función a valores del módulo de elasticidad, que es constante, y al FY, que no es constante, depende del grado del acero. Y luego tenemos también el factor del axil que baja por la columna. Esos serían los tres elementos principales para poder entender estas condiciones que nos establecen límites en cuanto al ancho relacionado con el espesor de la pieza. Cuando digo ancho me refiero a tanto el ancho como el largo, ¿no? Hay que estudiar cada uno de los elementos que estamos haciendo. Lo que pasa es que si tenemos una sección rectangular, evidentemente el lado que vamos a estudiar para su compacidad será este de aquí. Si evidentemente no nos cumple este lado izquierdo, que es más largo, tampoco va a cumplir el lado corto. Entonces, de esta manera es como se trabaja para poder decirle a la entidad que estamos trabajando con una sección sísmicamente compacta y además nos cumpla con las deformaciones máximas del código que estaremos trabajando. Si voy a normas, veremos que está seleccionada la norma AIS 36016. Sería cuestión de ir trabajando e ir viendo qué es lo que le sucede a esta pieza. Pero esta pieza cuadrada o rectangular tendrá que cumplir con las especificaciones de compacidad sísmica. Si se quiere utilizar en el programa la relación que nos dice la norma de pórticos SMF en este sistema estructural dúctil.
Si se quiere utilizar un sistema donde se emplee el coeficiente de reducción 8, se tendrá que trabajar con una unión precalificada. Y además se tendrá que trabajar con los espesores de las piezas para que cumplan compacidad sísmica. De forma que si no cumple la unión no es SMF, no es una unión que se pueda decir que no va a fallar bajo ninguna circunstancia, es decir, que sea una unión precalificada, no se puede colocar un valor de 8 en el coeficiente de reducción. Aquí tenemos, por ejemplo, pórticos especiales sismorresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas o pórticos especiales sismorresistentes de acero laminado en caliente con elementos armados en placas. Bueno, que sean pórticos especiales sismorresistentes se refiere a Special Moment Frames. Se refiere a que tienen que ser secciones compactas sísmicamente, que su relación de ancho-espesor cumpla con esta hoja que hemos comentado, tanto para columnas como para vigas, y además que cumpla que la unión que se está utilizando sea una unión precalificada, lo cual no cumple en este caso ya por el hecho de no utilizar una unión que sea precalificada. ¿Cuándo la unión es precalificada? Pues sencillo, vamos a definir este elemento de otra manera, vamos a utilizar otro tipo de perfiles. En este instante voy a colocar unos perfiles distintos, por ejemplo un HEB, colocaremos un HEB 500 para exagerar un poco, y lo que haremos es uniones definir, uniones generar. Veríamos que ya se ha generado esta unión. Vamos a uniones, editar, y aquí, sin haber hecho ningún tipo de cálculo, vamos a ver si el programa es capaz de entregarnos una solución precalificada para esta solución que estamos viendo. Vamos a utilizar una unión precalificada atornillada. Decimos aceptar y vemos que el programa puede resolver esta unión a nivel geométrico. No hay ningún problema geométrico y por lo tanto ha propuesto la unión mínima, que sería para un cálculo donde ahora mismo no hay esfuerzos, es decir, está todo en 0, ¿no? Vemos que el valor es de 0, pero ha hecho igualmente la consideración. Muy bien, veríamos que nos hace esta solución, y esta solución ya es una unión que puede ser precalificada porque está basada en una serie de cuestiones que se establecen en el código de Norteamérica. Son lineamientos que se recogen del código del 36010. Muy bien, entonces de esta manera tenemos una unión que bajo ninguna circunstancia va a fallar, o sí puede fallar, pero sería lo último que fallaría de la estructura. Antes fallaría la parte de la viga que tenemos aquí, antes que la unión. Sin embargo, en este ejercicio que estamos viendo, fallaría muy probablemente la zona de la unión antes que generarse una rótula plástica en la viga. Y entonces, cuando esta situación sucede, podemos decir que si sometiéramos a un análisis pushover toda esta estructura, veríamos cómo lo primero en fallar sería la zona que conecta con la columna, lo cual hace descartable el hecho de poder afirmar que se trate de una estructura que esté catalogada como una estructura dúctil, hablando de acero, ¿no? Cuando hablamos de ductilidad hablamos de grados de ductilidad, ¿no? Puede ser dúctil, pero no en el grado, a lo mejor, que establece como el sistema que sea un SMF, ¿no? Un Special Moment Frames. Puede ser un sistema en el que no sea Special Moment Frames, sino que sea un grado intermedio. Excelente. Vamos a hacer una revisión de lo que dice la norma de España. La norma de España de acero clasifica las secciones en clase plástica, compacta, semicompacta o elástica, y clase 4 esbelta. Por ejemplo, las clase 1 son aquellas capaces de alcanzar su momento plástico sin presentar problemas de inestabilidad, y además tienen suficiente capacidad de rotación como para desarrollar una rótula plástica. Parecen las más seguras para construir en este material, en este tipo de clase, ¿no? Entonces, lo que hay que entender de las clases de acero es que hay clases de acero que están preparadas para trabajar de forma elástica sin llegar a su estado plástico. Entonces vamos a dibujar aquí un gráfico donde tenemos por un lado la fuerza que aplicamos al elemento, y aquí vamos a establecer el valor de desplazamiento, ¿no?
Entonces, si tenemos una pieza que es de este estilo y nosotros a esta pieza la estiramos por aquí con una fuerza, tenemos que medir este desplazamiento que se va a producir evidentemente aquí, ¿no? Entonces, este desplazamiento de la pieza sería básicamente lo que se desplaza con esta fuerza que hemos aplicado. Cuanta más fuerza aplicamos, evidentemente vamos a llegar a un rango donde el material ya no se encuentra en su rango elástico, sino que pasamos a un rango plástico. Esto se dibuja de esta manera. Tenemos una primera parte totalmente elástica, llegamos a una zona donde el material empieza a entrar en la zona plástica, donde a poca fuerza que hagamos, el material se estira con facilidad y luego el material cae. Entonces sería este el comportamiento de una sección. Y las secciones, cuando las estudiamos por su clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y entonces lo que tenemos que entender primero es para qué se necesita esa sección. Si esa sección la necesitamos solamente para trabajar como un perfil tipo G de una correa de una nave industrial, por ejemplo, para un techo, pues este perfil es probable que solamente necesitemos de él estar en un rango totalmente elástico. Quiero decir, que el peso de un techado o una nave industrial que tenga una cubierta solamente va a requerir que estas secciones, que son esbeltas, solamente trabajen en el rango elástico, es decir, por aquí. ¿No? Pero ya si estamos en una situación en la que el perfil le vamos a demandar un trabajo extra, vamos a estar en una zona elástica, que sería toda esta zona izquierda, y además va a trabajar con esta zona plástica. Esta es la manera de entender a las secciones de acero. Evidentemente, si yo tengo una solución en la que estoy trabajando con un elemento el cual le van a llegar una serie de momentos flectores elevadísimos que van a hacer que se deformen con facilidad, me interesa que esta sección sea plástica. Es decir, me interesa que este elemento de aquí sea totalmente plástico, tenga una capacidad de incursión inelástica importante. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un espesor adecuado. Entonces, este espesor tiene que ser suficientemente adecuado en relación a su longitud para poder decir que la sección es compacta. Pero luego además tiene que cumplir con las especificaciones de las deformaciones máximas del código que estemos trabajando. Esto es todo lo que quería comentar en este video, espero que se haya entendido. Es un video diferente en el cual me he extendido un poco en la explicación, pero debido a que me he encontrado con algunas dudas importantes, he preferido hacerlo de esta manera para que quede todo claro. Nos vemos en los siguientes videos. Ya saben que tenemos la plataforma de Medif Estructuras, donde trabajamos con una serie de cursos guiados en los que mediante un foro estamos dando seguimiento a cada uno de ustedes, por si tienen dudas en cada uno de los cursos que estén realizando. Con esto me despido y nos vemos en los siguientes videos.